Él es José Antonio El Marro Yepes. Marro. ¿Cómo? Marro. Jefe del cartel de Santa Rosa de Lima, organización que siembra terror en Guanajuato y lidera las rutas más importantes del Estado mexicano para el tráfico de drogas en zonas que se disputan a muerte con el cartel del Mencho, el poderoso Jalisco Nueva Generación. Este es un contenido netamente periodístico o informativo y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. José Antonio Yepes, alias El Marro, fue hasta el momento de su captura en 2020 el líder del cártel más poderoso de Guanajuato, quien antes de ocupar este alto mando tenía un prontuario criminal que le permitió controlar el negocio. Antes de conformar el cártel de Santa Rosa de Lima y declararse como enemigo del Mencho, El Marro fue detenido en 2008 por asaltar camiones de carga y por delincuencia organizada, pero fue liberado bajo fianza en 2014 y desde entonces nació su grupo criminal. Eso nos dice Víctor Manuel Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad. Empezó su carrera delictiva con el grupo de los Zetas, formaba parte de una célula del grupo de los Zetas, precisamente en Guanajuato, debido al desmembramiento de los Zetas y la pérdida de territorios de esta organización, pues él quedó como fuera de este como contexto criminal. Entonces inició junto con sus hermanos y junto a otras familias de esa zona esta organización. Él fue evolucionando, ¿no? Del robo de autotransporte de carga hasta llegar a liderar este grupo criminal dedicado al robo de hidrocarburos, principalmente al huachicoleo. Abdú Betancourt, consultor en temas de seguridad e inteligencia del crimen organizado y docente de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Autónoma Baja California, nos cuenta la evolución del Marro dentro de la estructura criminal. Y es que el cártel Santa Rosa de Lima, aparte de ser una organización pequeña liderada por 14 miembros de la familia del Marro, y a diferencia de otras, se dedica a un solo negocio en el estado de Guanajuato. No es una organización como muy regional y que se dedica a una sola actividad criminal predominante, que es el robo de combustible. Por Guanajuato, que es donde opera esta organización, pasan algunos de los ductos petrolíferos con mayor caudal en México. Pues son una organización criminal, pues sí, digamos de mediano tamaño, no son necesariamente pequeños, pero tampoco se parecen a las grandes organizaciones criminales mexicanas, y entonces pues generan mucha violencia en su enfrentamiento en concreto con Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de esa zona de robo de combustible. El Marro fue ganando poder y fuerza gracias al huachicoleo o robo de combustible y lo convirtió, junto con los más de 100 miembros del cártel Santa Rosa de Lima, en uno de los negocios criminales más rentables después del narcotráfico en México. Ya para el 2017, Yepes le declaró la guerra al cártel Jalisco Nueva Generación con el fin de tener el único control del llamado Triángulo de las Bermudas en Guanajuato, donde está el tesoro del cártel, que incrustando mangueras en las tuberías y sacando el combustible para la venta ilegal, consiguen casi el 90% de sus ingresos. La zona conocida como el Triángulo de las Bermudas precisamente tiene que ver con un espacio territorial muy central en el estado de Guanajuato. Pasa a ser por cerca de 15 municipios aproximadamente, y es donde por donde pasa de alguna manera un ducto principal de Pemex, en donde es posible para el cártel de Santa Rosa de Lima en su momento poder extraer y robar el hidrocarburo, la gasolina, principalmente las actividades que ellos se dedicaban. Por eso era tan importante para ellos cuidar o proteger esa zona. Es que en realidad es uno de los 3 principales corredores de robo de combustible del país. El otro se ubica entre Veracruz y Puebla, o sea, cruza Veracruz en horizontal y también Puebla en horizontal, y el otro se localiza en los estados de Hidalgo y del Estado de México, o sea, también cruza esos 2 estados. Entonces,
digamos, pues representa el robo de combustible en México la segunda fuente de ingreso de las organizaciones criminales, solo por detrás, evidentemente, de la venta transnacional de drogas. Guanajuato sigue siendo parte de Santa Rosa de Lima. Básicamente, aparte de ser el Triángulo de las Bermudas, una zona por donde pasa este principal ducto de Pemex, pues también se habla de la ruta del fentanilo por esa zona, por esa misma zona. Entonces hay una disputa ahí con el cártel Jalisco Nueva Generación por el territorio más que por la actividad criminal. Esta disputa territorial convirtió la zona de Guanajuato en uno de los estados más violentos de México, con innumerables actos criminales que superan los 100 secuestros y los 1,200 asesinatos dolosos en la primera mitad de 2022. Hoy, al igual que el pueblo de Guanajuato, nos complace saber la detención de Antonio Yepes, alias El Marro, el Matainocentes. Respetaremos lo dicho, que la guerra era contra el Marro. O sea, efectivamente, hoy la posición del cártel Jalisco Nueva Generación en esta zona es mucho mejor que la del cártel Santa Rosa de Lima. O sea, es decir, cártel Santa Rosa de Lima en su mejor momento abarcó unos 22 municipios. Hoy más o menos sigue teniendo fuerza en 6-7 de esos municipios. Es decir, se ha reducido a más de la mitad el territorio que tienen y pues si seguimos en este paso, posiblemente sigan perdiendo poder. Por parte del CJNG, quien dirige el señor Mencho, podrán vivir tranquilos. Ahora te preguntamos, ¿cuál crees que sea el destino del cártel Santa Rosa de Lima y de Guanajuato bajo el control del cártel Jalisco Nueva Generación? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal activando la campana de notificaciones y visita nuestra página web www.impactomundo.com